Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Todo empezó con un grito. No uno fuerte, no de esos que desgarran la carne y los huesos, sino uno suave, corto y ahogado, como el de alguien que sabía que su dolor no le importaba a nadie que lo escuchara. Yo caminaba por el sector inferior de la estación Dorian, arreglando una tubería de refrigerante reventada por unos créditos que apenas alcanzaban para una comida rancia, cuando lo oí. Provenía de detrás de un contenedor de suministros, cerca de la escotilla del desagüe. La mayoría de la gente lo habría ignorado. En esta estación, aprendes a mantener la vista al frente y la conciencia en silencio si quieres vivir mucho tiempo. Pero yo no era como la mayoría. Rodeé el contenedor, con la llave inglesa aún en la mano, esperando encontrar una rata o a un borracho tirado contra la pared. Lo que encontré en su lugar fue a un niño, humano, de unos 12 años, acurrucado en un ovillo, con los brazos temblando y la cara ensangrentada. Sobre él había 2 soldados Rabalik, delgados y de escamas azules, blindados como si todavía estuvieran en el frente de alguna guerra olvidada. Uno de ellos sostenía una porra eléctrica. Echaba chispas. No hice preguntas. No conté hasta 3. Simplemente me moví. La llave inglesa le partió la mandíbula al primero antes de que pudiera parpadear. El segundo se giró hacia mí, ladrando alguna maldición alienígena, pero para entonces ya lo había derribado con un golpe de hombro en el estómago y una patada en la rodilla. Gritó. Su articulación crujió. Le quité la porra de la mano y se la puse en la garganta. Ya sabes cuál es la regla, dije, mirándolo fijamente. No se lastima a los humanos. Ni aquí, ni nunca más. Parpadeó, confundido. Luego, el reconocimiento se dibujó en su rostro. Sabía quién era yo. Yo era la razón por la que esa regla existía. La Alianza Terrana no había tenido la intención de empezar la guerra. Éramos recién llegados al escenario galáctico, todavía buscando nuestro lugar. Pero en el momento en que una de sus naves de esclavos se llevó a una niña humana para su procesamiento. Bueno, me aseguré de que el procesamiento terminara con toda la maldita nave esparcida por 10 sistemas. Desde entonces, la regla se había extendido. Los imperios no nos querían. La mayoría todavía nos veía como primitivos, agresivos, impredecibles. Pero habían aprendido a base de sangre y tratados rotos que lastimar a un humano no valía la pena. La última vez que un gobernador ordenó un ataque a una colonia humana, perdió 3 planetas, un sol y la mitad de su flota a cambio. Pero no todos aprenden rápido, especialmente los soldados rasos como estos. Me puse de pie, tomé la mano del niño y lo ayudé a levantarse. Tenía el labio partido. Un ojo ya se le estaba hinchando. Envolví un trozo de tela de mi cinturón de herramientas alrededor de su mano. ¿Quién eres?, preguntó con voz débil. Solo un tipo con una llave inglesa, dije, ayudándolo a caminar. A veces eso es suficiente. Miró hacia atrás, a los soldados Rabalik. Uno gemía, agarrándose la rodilla. El otro estaba inconsciente. ¿Qué les pasará?, preguntó. Tendrán suerte si salen vivos de esta estación, dije. Se correrá la voz de que tocaron a un humano. Los locales les harán cosas peores que yo. El niño no habló durante un rato después de eso. Caminamos por los corredores oxidados en silencio, con el zumbido del cableado viejo sobre nuestras cabezas y el olor a refrigerante quemado en el aire. Lo dejé en la enfermería y le pagué al médico créditos para una semana para que lo curara y olvidara su cara. Tenía planeado volver a mi turno después de eso, volver al trabajo, ocuparme de mis asuntos. Pero cuando regresé a mi rincón de la estación, 3 humanos más me esperaban. 2 hombres y una mujer. Habían oído lo que hice. Querían hablar. Dijeron que había más ataques. Que los Rabalik se estaban moviendo de nuevo. Más audaces esta vez. Contrabandeando armas, amenazando a los comerciantes, asustando a las familias. La paz, al parecer, se estaba rompiendo, y yo sabía en el fondo de mis entrañas lo que eso significaba. Habían olvidado la regla, y yo se la iba a recordar.
Se hacían llamar los Edgeborne. No oficialmente, por supuesto. Sin estandarte, sin emblema, sin propaganda flotando en los canales de comunicación. Solo un susurro que pasaba de un corredor oscuro a otro, de un puesto de avanzada olvidado al siguiente. Soldados Rabalik, comerciantes del mercado negro, mercenarios que habían sido desterrados de los sistemas del núcleo por romper demasiados juramentos. Vivían para el caos y odiaban a los humanos. La mujer, alta, delgada como un hueso, con cicatrices de quemaduras que le bajaban por un lado del cuello, habló primero. Se llevaron a mi hermano, dijo. Fue a los muelles inferiores a recoger un cargamento. Nunca regresó. Los Rabalik dijeron que nunca llegó, pero encontramos su comunicador en un cubo de basura, con sangre. El tipo a su lado, corpulento, silencioso, con los puños apretados, asintió. Tenía la mirada de un hombre que ya había enterrado a demasiados amigos. No necesitaba hablar. Su silencio gritaba más fuerte que las palabras. Están probando los límites, dije. Viendo hasta dónde pueden presionar antes de que alguien responda. Entonces quizás sea hora de que les recordemos cómo es esa respuesta, espetó ella. No respondí de inmediato. La verdad es que había pasado los últimos 4 años tratando de no ser más ese tipo. El que quemaba naves, destrozaba puestos de avanzada, dejaba a niños huérfanos en nombre de la justicia. Pensé que si me mantenía discreto el tiempo suficiente, tal vez la galaxia lo olvidaría. Tal vez yo lo haría. Pero la galaxia no olvida. Y ahora estaba volviendo, arrastrándome con ella. No se lastima a los humanos, dije de nuevo, casi para mí mismo esta vez. Esa es la regla. Y las reglas solo significan algo si romperlas conlleva dolor. Necesitábamos información, pruebas, una demostración de que los Rabalik estaban detrás de esto y de algo peor. Que no eran solo soldados renegados, sino parte de algo más grande. Así que volví a las entrañas, a las cubiertas más bajas de la estación Dorian, donde el cableado cuelga como enredaderas y el aire sabe a óxido y sudor viejo. Allí encontré a Garrick. Garrick era Rabalik, pero no como los otros. Desertó durante la guerra, se volvió contra los suyos después de ver a un batallón incendiar una aldea llena de niños humanos. Nunca lo dijo abiertamente, pero yo sabía que aquello lo atormentaba. No puedes seguir viniendo aquí, humano, murmuró, sacando una tablilla de datos agrietada de su abrigo. Si nos ven hablar, pensarán que te estoy dando información. Lo estás haciendo, dije, tomando la tablilla. ¿Quién mueve cargamentos por el muelle 9? Dudó. Se rascó el cuello con una garra temblorosa. Los Edgeborne. Al menos 2 equipos. Los vi descargar cajas el último ciclo. Material pesado. Armas, no para comerciar. Armas humanas. Asintió lentamente. ¿Por qué usarían nuestro equipo? Esa es la parte que apesta, dijo Garrick. No las usan, nos incriminan. Preparan ataques para que parezca que los humanos se están armando para otra guerra. Intentan forzar al núcleo a declarar un ataque preventivo. Apreté la mandíbula. Así que ese era el juego. Quieren otra guerra, dije. Y quieren hacernos parecer los que la empezaron. Garrick me dirigió una mirada que había visto demasiadas veces en mi vida. La mirada de alguien que ya ha enterrado la verdad tan profundamente que ni siquiera la verdad quiere volver a salir. ¿Vas a ir tras ellos? Preguntó. No estoy aquí por una guerra, dije. Estoy aquí para dejar algo en claro. Es lo mismo, murmuró antes de desaparecer de nuevo en las sombras. Tomé la tablilla y la subí al terminal fuera de la red en mi camarote. Registros de naves, manifiestos de suministros, horarios de patrulla. Ni siquiera intentaban ocultarlo. Pensaban que nadie vendría a buscar. La noche siguiente, me preparé. No con armadura, no con equipo táctico, solo un abrigo, botas y un viejo blaster que guardaba envuelto en tela debajo de mi litera. Todavía olía a sangre y polvo. Entré en el muelle 9 como si fuera el dueño del lugar. Así es como se hace. Confianza primero, violencia después. Había 4 de ellos. 2 Rabalik, un traidor insectoide del cinturón de Artan y un cabrón grande con colmillos y un hacha de plasma colgada a la espalda.
Las cajas ya estaban abiertas. Rifles humanos, munición estampada con marcas falsas de la milicia terrana. Chicos, están jugando con juguetes que no les pertenecen, dije con calma. El de los colmillos se giró. No tienes ni idea de con quién estás hablando, viejo. Suspiré. Sí la tengo. Esa es la parte triste. Entonces desenfundé. Mi primer disparo le dio al de los colmillos en la rodilla. El hacha de plasma cayó antes de que pudiera blandirla. El segundo Rabalik se abalanzó, chillando en su lengua nativa. Me agaché para esquivar sus garras y le clavé el hombro en las costillas, luego lo empujé contra la caja. No se levantó. El insectoide fue listo y corrió. El último Rabalik retrocedió, con las manos en alto, temblando. «Conoces la regla», dije, presionando el blaster contra su pecho. «Dila». Tragó saliva. «No se lastima a los humanos». Apreté el gatillo. «Sigues esa regla», murmuré, de pie sobre su cuerpo. «O te lastimo a ti». Dejé los cuerpos donde cayeron y me llevé el contenido de la caja. Los llevé directamente a la oficina del supervisor de la estación y los dejé sobre su escritorio. «Esto es lo que se avecina», dije. «Y si dejas que ocurra, la próxima guerra no empezará en alguna luna lejana. Empezará aquí». Era un viejo burócrata, de esos con ojos vacíos y que priorizan el protocolo, que intentan fingir que el universo no arde a su alrededor. «Tu violencia solo agravará las cosas», dijo. Salí antes de que pudiera responder. La noticia se extendió rápido. Los pasillos por los que solía caminar solo ahora estaban vigilados. Los locales que nunca me miraban a los ojos ahora asentían, susurraban, me ofrecían comida, información, herramientas. Algo primario estaba despertando en esta estación. El tipo de cosa que el núcleo intentó suprimir en los humanos durante décadas. Lo que les hizo temernos en primer lugar. No nuestra fuerza, nuestra lealtad. No empezábamos peleas, pero las terminábamos. Y nunca dejábamos a los nuestros atrás. Y los Edgeborne no estaban preparados para eso. Envié un mensaje esa noche. Una señal, una frase. Si vuelven a lastimar a uno de los nuestros, no podrán ni contar los pedazos en los que los haremos. Al día siguiente, aparecieron 2 humanos más, magullados y rotos. Una era la misma médica a la que le pagué para que curara a aquel niño. El otro era un conserje. A ambos los encontraron fuera del salón de comerciantes Rabalik. Mensaje recibido. Pero yo también tenía un mensaje, y se iba a escribir con sangre. Dejaron el cuerpo de la médica frente a la clínica. Esa fue la parte que me dijo todo lo que necesitaba saber. Sin mensaje, sin secreto, sin una muerte rápida y limpia para evitar la atención. No, esto era una exhibición pública, una advertencia, una burla. Ella había intentado ayudar. Silenciosa, amable, nunca hacía preguntas. El tipo de persona que esta galaxia devora primero. Y ahora estaba fría, torcida, mal, con la cara destrozada y el pecho hundido. El conserje todavía estaba vivo, pero apenas. Cuando lo encontré en la penumbra de la escalera, su respiración era húmeda, como si se estuviera ahogando a cámara lenta. No dije nada, susurró. No hablé, no lo miré, solo barría. Lo sé, dije, presionando una tira de gasa en sus costillas. Vas a estar bien. No lo estaba. No realmente. Quizás viviría, pero nunca volvería a trabajar. Se despertaría cada noche por el resto de su vida escuchando botas detrás de él. Puños, risas alienígenas. Lo llevé a la misma enfermería, la misma que ahora olía a muerte. El mismo pasillo donde el niño se sentó hace 2 días, envuelto en gasas, tratando de no llorar. Ahora el niño estaba de pie cerca de la puerta, mirándome. «Eres él, ¿verdad?», preguntó. «Del que hablan, el que mató a todo un puesto de avanzada por una chica». No respondí. ¿Qué podía decir? Se acercó a mí. ¿Van a matarnos a todos? No, dije, arrodillándome a su nivel. Van a intentarlo. Su labio tembló, pero asintió como un soldado. Le puse una mano en el hombro. Tienen miedo, ¿sabes? Por eso hacen esto.
Los cobardes golpean primero los blancos fáciles. Entonces devuélveles el golpe, dijo. Me levanté. Pienso hacerlo. La estación estaba dividida ahora. Los humanos se mantenían en grupos, se movían juntos, con los ojos vigilantes, la espalda contra las paredes. Los otros, Rabalik, Artan, e incluso algunos de los comerciantes de piel blanda de los sistemas Quell, permanecían en silencio, tensos, como si supieran que se avecinaba una tormenta, pero no tuvieran idea de cómo detenerla. El supervisor me llamó de nuevo. «Estás incitando a un motín», dijo, señalando una consola llena de quejas y grabaciones de vigilancia. «Ellos están incitando a una guerra», dije, «y tú eres demasiado cobarde para detenerla». Se reclinó en su silla. «No eres la ley. No eres militar. Ni siquiera eres seguridad registrada. ¿Qué eres?» «Soy la consecuencia», dije. Y me fui. Esa noche, encontré su guarida. Muelle 12. Un almacén vacío en los papeles. Pero los registros no coincidían con los escaneos de calor. Alguien había estado almacenando muchos cuerpos vivos en ese espacio. Cuerpos que no deberían estar allí. Exploré primero. 3 entradas, una principal, 2 pozos de mantenimiento. Tomé el camino trasero a través de un conducto tan estrecho que tuve que quitarme el abrigo y arrastrarme sobre mi vientre, llevando mi equipo detrás de mí como una rata. Las paredes sudaban. Mis costillas gritaban. Pero seguí moviéndome. Cuando llegué a la rejilla, los vi. 6 Rabalik, 2 humanos. Los humanos no eran cautivos. Estaban riendo, bebiendo. Uno de ellos tenía las botas puestas sobre una caja con el sello de la antigua Armada de la Tierra. Traidor. Su nombre era Clark, me enteré más tarde. Solía ser un transportista de suministros para las colonias fronterizas. Lo echaron por vender armas a piratas. Estaban planeando algo. Mapas en la pared, rutas estelares resaltadas. Uno de ellos, un Rabalik con mandíbulas cicatrizadas, señaló una ubicación cerca del puesto de Avanzada Vega. Pensarán que lo hicieron los humanos, dijo en básico entrecortado. Mismos explosivos, mismo rastro. Y entonces el núcleo interviene, añadió Clark. Limpia la amenaza, borra el tablero. No necesitaba escuchar más. Salté detrás de ellos con mi cuchillo desenvainado. Le rompí la columna al primero antes de que pudiera girarse. El segundo gritó. Le disparé en el cuello. El caos explotó. El fuego de los blásteres destrozó las cajas. Un Rabalik se abalanzó sobre mí con una tubería, aullando. Paré el golpe, le clavé el cuchillo en el muslo y luego lo giré hacia arriba, hundiéndolo en su estómago. Clark sacó una pistola, barata, con agarre tembloroso, y disparó. Falló. Me lancé. Le agarré la muñeca y la golpeé contra el suelo hasta que el arma cayó. Humano, dije. Vendiste a los tuyos. ¿Por qué? Sonrió, con sangre en los dientes. Pagan mejor que la lealtad. Le rompí la mandíbula de un puñetazo. Los otros intentaron correr. No los dejé. Ni a uno solo. Cuando el polvo se asentó, la guarida era una morgue. Me paré sobre Clark, atándolo a una viga de soporte con cable térmico. Viviría, apenas. Le vas a contar a toda la estación lo que hiciste, le susurré al oído. Les vas a contar cómo ayudaste a incriminar a tu propia gente, cómo te compraron. Y si no lo haces, te dejaré a merced de las familias de los que mataron. Tragó saliva. Eso fue suficiente. Por la mañana, la noticia se había extendido. Algunos dicen que la transmití yo. No fue necesario. Las paredes aquí hablan incluso cuando no lo haces. Clark confesó todo. Cómo planearon un atentado en una estación de suministros humana. Cómo estaban creando movimientos de milicias falsos para provocar un ataque de represalia. Como los comandantes Rabalik le prometieron una nave, un título, una vida. En cambio, obtuvo una cara rota y una orden de exilio de todos los enclaves humanos del sistema. Sin ningún lugar a donde huir. El supervisor me llamó una última vez. Esto se acabó, dijo. La estación está en cuarentena. Todos los Rabalik han sido confinados a su sector. No deberían estar confinados, dije.
Deberían ser expulsados. La política no funciona así. Por eso los humanos dejamos de jugar a la política, dije, alejándome. Afuera, la gente me miraba de manera diferente. No con miedo, ni siquiera con asombro, sino con reconocimiento. Habían visto la muerte, la traición, la humillación, pero también habían visto algo más. Alguien que se levantaba, alguien que devolvía el golpe, una chispa. Y los Rabalik no habían terminado. Yo había dejado una declaración. Ahora ellos harían la suya. Conocía esa mirada en sus ojos. La había visto demasiadas veces en demasiados campos de batalla. Esto no había terminado. Hirieron a uno de los nuestros. Ahora era la guerra. La primera bomba no estalló donde esperaban. Estaba destinada a volar el sector hidropónico, cortar nuestros alimentos, las cubiertas inferiores, sembrar el pánico en los sistemas de aire. Pero alguien nos avisó. No oficialmente, no a través de un canal. Solo un trozo de papel deslizado bajo mi puerta. Revisa los bidones de fertilizante. Medianoche. Para cuando llegué a la hidroponía, la sala estaba vacía excepto por el olor. Agudo, metálico, extraño. Abrí el tercer bidón. El cableado parecía hecho a toda prisa, sucio, pero mortal. Lo desarmé en silencio. No llamé al supervisor. No di la alarma. Simplemente tomé el dispositivo, lo envolví en lona y lo arrastré de vuelta a mi camarote. Querían miedo. Les daría algo mejor. Exposición. Por la mañana, la bomba estaba en la plaza central, apoyada en un soporte, envuelta en cinta de precaución con un letrero escrito a mano. Esto era para nosotros. Ya no. Los humanos se reunieron a su alrededor, en silencio al principio, luego murmullos, luego algo más. Determinación. Por la tarde, se estaban organizando. Patrullas improvisadas, grupos de vigilancia, no solo hombres, sino madres, adolescentes, incluso veteranos de una sola pierna que aún recordaban las primeras escaramuzas. No teníamos armas, no oficialmente, pero teníamos furia, y la furia afila cualquier cosa. Los Rabalik entraron en pánico. Tuvieron una reunión con el jefe de seguridad de la estación, un cyborg envejecido con más cables que columna vertebral. Suplicaron intervención, afirmando que ahora eran víctimas, que estaban siendo atacados injustamente. Él les prometió paz, pero yo ya estaba en los conductos de ventilación sobre la cámara, grabando todo. Dejé caer el archivo de audio en la red pública de la estación esa noche. Todo el sector lo escuchó. El comandante Rabalik alardeando de operaciones correctivas contra amenazas de resistencia humana. Sus palabras, no las mías. A la mañana siguiente, la estación Dorian estaba partida en dos. La seguridad intentó crear zonas neutrales. Demasiado tarde. Los humanos habían terminado de negociar. Vinieron a por mí de nuevo. Esta vez no fue sutil. Sin sombras, sin emboscadas. 4 Rabalik, con armadura completa y cañones de choque, derribaron mi puerta a las 3 de la mañana, como si pensaran que estaría dormido. Uno la abrió de una patada, el otro lanzó una granada de destello. La cosa es que yo no estaba dentro. Estaba 2 cubiertas más arriba, observando a través de una fibra óptica, rifle en mano. Apreté el gatillo. El primero cayó sin hacer ruido, sin cuello. El segundo se giró, gritó, se puso a cubierto. Me moví antes de que pudieran triangular mi posición. Para cuando los 2 últimos miraron hacia arriba, yo ya estaba en la escalera. Caí a la cubierta como un fantasma y me moví rápido. Dudaron. Ese fue su error. Una cuchillada al primero, un disparo al tercero. El último retrocedió contra una pared, con el arma temblando. ¿Viniste a matarme?, pregunté, caminando lento, deliberado. ¿Crees que yo soy la amenaza? Desestabilizas la paz, Siseo. No había paz, gruñí. Solo silencio. Y ya nos cansamos de estar callados. Blandió su cañón. Me agaché, le clavé la rodilla en el pecho y luego le rompí el casco contra el suelo hasta que se partió como una fruta podrida. Mis manos estaban ensangrentadas de nuevo. Se sentía demasiado normal. Más tarde,
Me reuní con los humanos que patrullaban el sector B, lo que empezamos a llamar la línea libre. No era oficial. Nadie reclamaba el liderazgo. Pero cuando yo hablaba, escuchaban. Están perdiendo el control, les dije. Por eso se están volviendo más audaces. Los perros desesperados muerden más fuerte. Entonces mordemos primero, dijo uno. Llevémosles la pelea. No somos terroristas, dije. No somos asesinos. ¿Crees que a ellos les importa? Escupió una mujer. ¿Viste la cara de la médica, la del conserje? No pararán. Pararán cuando crean que el dolor es permanente, dije. Así que hicimos una lista. No de civiles, sino de sus comandantes, los contrabandistas, los colaboradores. Presa fácil. Empezamos despacio. Primero, cortamos su ruta de suministro, desviamos la energía de su muelle de atraque, corrompimos sus sistemas de navegación, interferimos sus señales comerciales. Las naves salían de Dorian a ciegas. Ninguna carga regresaba. Se culparon unos a otros. Ese era el punto. Luego capturamos a su intendente, un traidor humano que trabajaba con Edgeborne Logistics. Lo pillamos intentando contrabandear disruptores bajo una caja de celdas de refrigerante. Lo dejamos atado a una pared en la plaza central. Un mensaje tallado en su chaleco: no se lastima a los humanos. A menos que quieras sangrar. Sangraron. Todavía no era una guerra, pero sí un ajuste de cuentas. Y aún así, el núcleo permanecía en silencio, cobardes observando desde sus torres, esperando que las llamas se apagaran solas. Pero nosotros ya habíamos pasado la etapa de apagar fuegos. Ahora los estábamos encendiendo. 3 noches después, se llevaron a un niño. 12 años. El mismo niño del callejón. Lo agarraron de una fila de comida. Desapareció antes de que nadie se diera cuenta. Yo sabía a dónde se lo habían llevado. La zona de procesamiento. Solía ser un muelle de reciclaje antes de que los Rabalik lo requisaran. Lo convirtieron en una sala negra. Sin cámaras, sin comunicaciones, solo paredes de acero, desagües para la sangre y secretos. No esperé refuerzos. No pedí voluntarios. Fui solo. Sin armadura. Solo cuchillos, rabia y la regla. Los 2 primeros guardias murieron antes de que pudieran hablar. Arrastré a uno a las sombras, tomé su banda de acceso y entré por la puerta principal como si perteneciera allí. Dentro, el olor era denso. Químicos, orina y algo más oscuro. El niño estaba encadenado a una silla, magullado, apenas consciente. 3 Rabalik lo rodeaban, uno con un escáner, otro con un escalpelo. El tercero se giró cuando entré. Acceso no autorizado, gruñó. Le disparé en el ojo. Los otros se movieron rápido, pero no lo suficiente. Esquivé el rayo del escáner, le clavé el cuchillo en la pierna y lo giré hasta que el hueso crujió. El que empuñaba el escalpelo intentó huir. Lo derribé, le estrellé la cara contra la pared hasta que su sangre la pintó de rojo. El niño tosió. Sabía que vendrías. Claro que sí, dije, levantándolo en mis brazos. Eres uno de los nuestros. Dejé los cadáveres atrás. Quemé la habitación antes de salir. No más salas negras. No más silencio. Ahora era oficial. Los humanos no éramos víctimas. Éramos vengadores. Las llamas devoraron la sala de procesamiento como si estuvieran hambrientas de venganza. Desde la cubierta opuesta, observé el humo serpentear por los conductos de ventilación, denso y oscuro, llevando el hedor de mentiras quemadas y rituales rotos. Esa sala había sido utilizada durante meses, tal vez años, y ahora era ceniza. Sin gritos, sin alarmas, solo el fuego hablando por todos nosotros. Pensé que alguien intentaría detenerme. No lo hicieron. La gente de la estación Dorian ya había superado eso. Las líneas se habían trazado no en mapas o registros de comunicación, sino en sangre, en moratones, en el silencio de cada cadáver humano que los Rabalik dejaban atrás, pensando que a nadie le importaría. Bueno, se equivocaron. Y ahora estaban aterrorizados. Lo veía en la forma en que se movían por los corredores, más rápido, más nerviosos, siempre en parejas.
Lo veía en sus barricadas, construidas apresuradamente fuera de los sectores Rabalik, como si la madera contrachapada y el metal de desecho pudieran detener la ira que se habían ganado. Lo veía en la forma en que sus líderes dejaron de mostrar sus caras. Cobardes. Nunca cazamos niños, nunca tocamos a civiles, pero a sus comandantes, sus torturadores, sus comerciantes clandestinos y carniceros del mercado negro, a ellos los cazábamos como fantasmas en la oscuridad. Pasó una semana. 7 días de guerra en la sombra. Los golpeamos en puntos clave. Cajas de suministros saboteadas. Alimentadores de energía desviados. Envíos falsos cargados con detonadores PEM. Ellos respondieron, pero no con soldados, sino con miedo. 2 humanos fueron encontrados fuera de la esclusa Delta. Sus cuerpos fríos e hinchados. Sin marcas, sin signos de lucha, simplemente arrojados como basura al vacío. Lo hicieron parecer un accidente, pero sabíamos que estaban enviando un mensaje. Así que yo también envié uno. Rastreé los registros de la esclusa. El acceso provenía de un jefe de equipo Rabalik llamado Frolok, destinado en mantenimiento, responsable de las salidas exteriores. Se creía listo, borrando registros, saltando cuentas, usando praxis. Pero nosotros éramos más listos. Desapareció una noche. A la mañana siguiente, su mano cortada estaba clavada en la puerta de la esclusa con un pincho, con un letrero tallado encima en escritura Rabalik rota, no más paseos espaciales. Respiran solo porque se lo permitimos. El mensaje caló hondo. Demasiado hondo. Esa misma tarde, una patrulla de humanos fue emboscada. Sin previo aviso. 4 muertos, 2 capturados. Uno regresó gritando. Han dejado de jugar. Lloraba. Van a empezar a arrasar sectores enteros. Ese fue el punto de inflexión. Ya no podíamos simplemente reaccionar. Teníamos que golpear primero y golpear fuerte. Nos reunimos en la vieja terminal de carga bajo el sector K, un cementerio de naves oxidadas y equipo roto. El olor a aceite nunca abandonó ese lugar. Solíamos llamarlo la jaula. Allí se reunían ahora los humanos, esmineros, viejos soldados, médicos callejeros, ratas de muelle, incluso contrabandistas que alguna vez estafaron a su propia gente, ahora pidiendo ayudar. No hubo discursos, no hubo banderas, solo objetivos. El centro de mando Rabalik, sector de pequeño, oculto, pero crítico. Controlaba las comunicaciones encriptadas entre las naves Rabalik que orbitaban la estación y los soldados dentro. Si lo eliminábamos, su coordinación moriría. Conocíamos los riesgos, sabíamos que tenían vigilancia, centinelas, quizás torretas automáticas. No nos importaba. Me ofrecí para liderar. Nadie discutió. Nos movimos en silencio. 10 de nosotros, cada uno armado con cuchillos, bobinas, pistolas de dispersión, herramientas de los huesos de la propia estación. Sin alta tecnología, sin láseres, solo acero y agallas. Rompimos el conducto de ventilación detrás del centro de mando a las 3, hora de la estación. Sin guardias, sin drones. Esa fue nuestra primera advertencia. Esto está mal, susurró Keller, uno de nuestros exploradores. Asentí. Olía a trampa, pero estábamos demasiado adentro para dar marcha atrás. Nos separamos. 2 equipos. Yo tomé la entrada trasera. En el momento en que abrimos la escotilla, las alarmas explotaron. Las torretas cayeron del techo, pero no dispararon. Escanearon. Y luego una voz retumbó por la cámara. Ahí están. Pensaron que podían colarse como roedores. Era en vivo, un general Rabalik, con la voz cargada de desprecio. Han estado matando a los nuestros, continuó, creyéndose héroes, pero lo olvidaron. Nosotros no negociamos. Exterminamos. Miré a mi alrededor. Ningún objetivo a la vista. Solo paredes. Armas ocultas. Muerte acechante. Nos tenían. Levanté mi rifle. Sepárense. Al servidor principal. Ladré. Corrimos. El fuego llovía. Keller recibió un impacto. El hombro le estalló. Gritó, pero siguió corriendo. Otros 2 cayeron antes de llegar a cubierto.
Atravesé un panel lateral de una patada. Disparé una carga a la consola. Saltaron chispas. Las luces parpadearon. Y de repente, la voz se cortó. No más torretas. No más anuncios. Solo silencio de nuevo. Lo habíamos logrado, pero a un costo. Solo 5 de nosotros salimos de allí. Enterramos a Keller en el sector de tratamiento de aguas, junto a la tubería rota que solía arreglar cuando no estaba explorando para nosotros. Sin tumba, solo una placa rayada en la pared. Hizo que recordaran la regla. La noticia del ataque se extendió como la pólvora. El centro de mando Rabalik estaba inutilizado. Sus naves perdieron contacto. Las órdenes cesaron. El movimiento se congeló. Esperábamos que tomaran represalias de inmediato, pero no llegó nada. Ni en un día, ni en 2. En la tercera noche, me senté en la vieja sala de seguridad, mirando los monitores de la pared, observando pasillos vacíos. Algo va mal, murmuré. Quizás se están retirando, dijo uno de los médicos. Quizás se están rindiendo. Negué con la cabeza. No. Están planeando algo. Algo grande. Y tenía razón. Justo antes del amanecer, el cielo se resquebrajó. 3 cruceros Rabalik irrumpieron a través de las nubes sobre la estación Dorian, saltándose el protocolo, saltándose el control orbital. Una flota de invasión. Se acabaron los juegos. Se acabó la política. Ya no intentaban reprimirnos. Intentaban borrarnos. Las primeras explosiones sacudieron la estación como un trueno desde dentro de los huesos. El acero se dobló. Las luces parpadearon. Las alarmas de oxígeno aullaron como sirenas llorando a los muertos antes de que la matanza hubiera siquiera comenzado. Los Rabalik finalmente se habían quitado la máscara. No más palizas en callejones oscuros. No más diplomacia falsa. Esto era un ataque militar total, y estábamos superados en armamento. Los cruceros fuera de la estación desataron ráfagas orbitales, ataques quirúrgicos destinados a eliminar los sectores humanos y dejar todo lo demás intacto. El núcleo permanecería en silencio. Siempre y cuando los Rabalik fingieran que era una limpieza interna, siempre usaban palabras elegantes para el genocidio. Me paré en la plataforma superior de la cubierta de control Z, viendo cómo las pantallas se iluminaban en rojo con registros de daños, uno tras otro. Red de energía C desactivada, esclusa 7 violada, ala médica B desaparecida. ¿Dónde está la orden de evacuación?, preguntó alguien. No hay evacuación, dije. No quieren supervivientes. Quieren silencio. No había tiempo para el miedo. Agarré el intercomunicador y transmití mi voz por todas las cubiertas. Esto es todo, dije, tranquilo pero fuerte. Han declarado la guerra, no a soldados, no a gobiernos, sino a nosotros, los desarmados, los trabajadores, los niños, los enfermos. Quieren hacer un ejemplo de la humanidad. Hice una pausa. Pero olvidaron quiénes somos. No somos la presa fácil que creen. No huimos. Luchamos. Por cada nombre que borren de esta estación, nosotros tallaremos los suyos en las paredes. La línea se cortó. Detrás de mí, hombres y mujeres se apresuraban, armando lanzadores improvisados, reprogramando drones, soldando puertas. No un ejército real, solo gente desesperada con rabia en las venas. Y sería suficiente. El sector F fue el siguiente en ser golpeado. Allí teníamos a los heridos, los ancianos, las madres con sus bebés. El lugar que habíamos marcado con símbolos de neutralidad, esperando que incluso animales como los Rabalik lo respetaran. No lo hicieron. Su nave de desembarco rasgó el techo como una garra. 20 Rabalik blindados desembarcaron, cada uno más pesado que un hombre, chapados en aleación negra, portando cuchillas térmicas y rifles de dispersión. La resistencia en el pasillo duró 30 segundos. Llegué justo cuando arrastraban a 3 supervivientes al descubierto. Una mujer gritó. Su hijo fue arrebatado de sus brazos y arrojado a un lado como un saco. Ella se abalanzó. Le dispararon a medio paso. Ese fue el último error que cometieron. 2 humanos saltaron de los conductos, cuchillos en mano, golpeándolos en las articulaciones donde la armadura era más débil.
Otro lanzó una granada de destello, cegando al grupo el tiempo suficiente para que los demás los rodearan. No luchamos como soldados. Luchamos como los desesperados, los condenados. Y funcionó. Al final de la escaramuza, los 20 estaban muertos. Pero también 9 de los nuestros. Uno de ellos, un joven de 17 años llamado Lial, murió acunando a su hermana pequeña. La protegió con su cuerpo. Ella vivió. Para entonces, los Rabalik sabían que esto no sería limpio. Los humanos no se rendirían, no morirían en silencio, así que se volvieron brutales. Empezaron a usar bombas incendiarias, cargas químicas de bajo rendimiento y alta combustión. Las arrojaron en los sectores con las mayores concentraciones de civiles. Las llamaron negaciones de área. Nosotros las llamamos masacres. Saqué cuerpos de 3 incendios distintos, algunos carbonizados hasta ser irreconocibles. Una madre sostenía a su bebé con tanta fuerza en la muerte que las llamas no pudieron separarlos. Y fue entonces cuando me quebré. Reunimos lo que teníamos: cohetes de chatarra, cargadores modificados, drones saqueados, y devolvimos el golpe. No con incursiones de guerrilla, no con francotiradores. Fuimos a por su nave de mando, la Operation en Berlín. Lanzamos desde el muelle de mantenimiento en un carguero a medio terminar, adaptado con propulsión improvisada y blindaje reforzado. No debería haber volado, pero lo hizo. 6 de nosotros abordamos el crucero Rabalik bajo el radar, alteramos sus registros de atraque, ocultamos nuestra firma de calor. Solo teníamos una oportunidad. La nave era una bestia, larga, elegante, una máquina diseñada para el control planetario. Una vez había quemado ciudades desde la órbita. Ahora estábamos en su garganta. Nos movimos rápido, cortando a través de las cubiertas de ingeniería, eliminando guardias en silencio. Llevábamos los rostros de todos los que habían intentado borrar. Eso nos hacía peligrosos. Para cuando llegamos al núcleo, las alarmas ya sonaban. La IA gritaba advertencias en lengua Rabalik. Coloqué las cargas de todos modos, pero uno de los nuestros, Ran, se quedó atrás. Cubriré el pasillo, dijo, presionando su mano contra el control remoto del detonador. Ve y diles que no tuvimos miedo. No discutí. Se había ido en el momento en que me di la vuelta. Despegamos con 2 minutos de sobra. La explosión fue visible desde la estación Dorian como una nueva estrella floreciendo en órbita. La nave se hizo añicos. Los gritos de una flota moribunda resonaron en todos los canales. Habíamos destruido su mando. Y al hacerlo, habíamos hecho añicos la ilusión. Los humanos ya no éramos víctimas. Éramos venganza. Pero incluso la victoria tiene un precio. Su respuesta fue rápida, cruel, final. Emitieron una orden de purga global. Cada escuadrón Rabalik en la estación Dorian debía matar a la vista. Sin negociaciones, sin piedad. Y aún así, no nos rompimos. Pensaron que podían ahogarnos en miedo. Pero los humanos no nos ahogamos. Ardemos. La purga comenzó en silencio. Sin alarmas, sin anuncios, solo humanos desapareciendo uno por uno. Una litera vacía, una comida a medio terminar, un rastro frío de sangre en un pasillo que nadie se atrevía a seguir. Habíamos perdido a más de 200 en las primeras 8 horas, no en tiroteos, no en combate abierto. Ejecutados, acorralados en escaleras, asfixiados en conductos de ventilación, estrangulados en almacenes cerrados. Los Rabalik ya no fingían. No venían de uniforme. Venían con armadura negra sin insignias, sin identidad, como la muerte con garras. Y no les importaba si los humanos estaban armados o no. Ancianos, mujeres embarazadas, niños, desaparecidos. No éramos soldados. Pero nos convertimos en cazadores. Porque la única forma de detener a un monstruo es convertirse en uno que teman. Para el segundo día de la purga, el sector H estaba vacío, con las luces parpadeando y las puertas selladas. Las familias que vivían allí habían desaparecido. Algunos dicen que fueron arrojados al espacio, sus cuerpos esparcidos en el vacío donde nadie los encontraría jamás. No tuve tiempo para el duelo. El duelo podía esperar.
Estaba de pie sobre una mesa llena de planos, mapas improvisados y viejos esquemas de mantenimiento. Cada aliento que tomaba parecía llevar el peso de 50 nombres que nunca volvería a pronunciar. Se fue la energía en la cubierta 6, dijo Darren, el hermano de Keller. La filtración de agua está fallando en la 3. Si no aseguramos ese muelle pronto, no duraremos otros 2 días. Entonces no esperamos 2 días, dije. Atacamos ahora. Me miró como si le acabara de pedir que entrara en un horno. Hay cientos de ellos, dijo. Quizás más. Bien, respondí. Entonces finalmente sabremos qué esconden. Nos movimos antes del amanecer. Lo que pasaba por amanecer en la estación Dorian. Éramos poco menos de 50 ahora. Eso era todo lo que teníamos. El resto estaban demasiado heridos, demasiado dispersos o ya muertos. Nos dividimos en 4 unidades. Nuestro objetivo, el muelle de atraque Gamma. Era su fortaleza ahora, su centro de operaciones. Movían todo a través de él. Suministros, refuerzos e información. Si cortabas eso, asfixiabas a toda la bestia. Era un suicidio. No nos importaba. Nos arrastramos por conductos de ventilación y pasillos de acceso obstruidos por escombros. Desactivamos sus sensores de movimiento, anulamos sus cámaras. Para cuando llegamos al borde del muelle, podía oírlos. Voces Rabalik discutiendo. Uno de ellos gritaba, no de dolor, sino de rabia. No estaban ganando. Eso los asustaba. Me asomé por un visor destrozado. Docenas de soldados Rabalik, equipo alineado, mechs cargando, un comandante paseándose como un animal atrapado. Estaban preparando algo grande. Explosivos, susurré. Van a volar este lugar. ¿Y si todavía hay civiles dentro? Susurró alguien. A ellos no les importa, dije. A nosotros sí. Y por eso ganaríamos. Atacamos desde los conductos. El hermano de Keller lanzó la primera carga en una línea de combustible. El fuego rasgó el aire antes de que los Rabalik pudieran reaccionar. El humo envolvió las líneas del frente mientras entrábamos por 3 lados. No fue una guerra. Fue una carnicería. Vi a una madre que había perdido a su hijo golpear con un martillo el cráneo de un Rabalik hasta que se partió como madera podrida. Vi a un joven de 16 años clavar un pincho en la garganta de un soldado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras gritaba todas las maldiciones que conocía. Los Rabalik lucharon duro, pero llegaron demasiado tarde. Lo último que vio su comandante fue mi rostro antes de que le pusiera una bala entre los ojos. Dile a tus dioses, susurré, que los humanos no suplican. El muelle era nuestro, pero lo que encontramos después casi me rompió. Una puerta justo más allá de los estantes de almacenamiento, medio oculta tras una pared falsa. Dentro, jaulas. Docenas de ellas, llenas de humanos, ensangrentados, hambrientos, rotos. Algunos eran niños. Una mujer aferraba un bulto de tela que resultó ser su bebé, muerto desde hacía días, demasiado preciado para dejarlo ir. Esto no era una guerra. Nunca lo había sido. Esto era un exterminio por desgaste. Una purga lenta y silenciosa de toda una especie. Y habíamos sido demasiado lentos para detener la mayor parte. Pero podíamos detener el resto. Me paré en el balcón sobre lo que solía ser una sala de reuniones Rabalik. Ahora era nuestra. Debajo de mí estaban los supervivientes, los luchadores, los civiles, los huérfanos, los rotos. Los miré a todos y dije las palabras que habían esperado oír. El núcleo no vendrá a salvarnos. No hay piedad, ni apelaciones, ni rendición. Levanté el arma que le habíamos quitado a su comandante, todavía manchada con su sangre. Pero seguimos aquí. No vitorearon. No era el momento para eso. Pero sus ojos cambiaron. Habían dejado de tener esperanza. Ahora estaban listos para terminarlo. Nuestra última resistencia no fue una fortaleza. Fue una promesa. Los Rabalik no esperaban que atacáramos de nuevo. Pensaron que la purga había hecho su trabajo, que estábamos rotos. Así que les llevamos la lucha. 3 unidades se movieron al corazón del sector D, su último puesto fortificado. No con fuego esta vez, sino con sabotaje.
Hackeamos su sistema de refrigeración, sobrecargamos su red eléctrica, plantamos núcleos térmicos en los cruces de los pasillos. Cuando se apresuraron a arreglar el caos, nuestros equipos se deslizaron y los eliminaron uno por uno. Habitación por habitación, cayeron. Sus oficiales intentaron negociar. Nos ofrecieron naves, créditos, amnistías. Le disparé al primero que habló. Tenían una regla, le dije mientras se desangraba. La rompieron. No eres mejor que nosotros, siseó, ahogándose. No, dije, presionando su cara contra el suelo. Soy peor, porque recuerdo cada nombre que me obligaste a enterrar. La última pelea duró 16 minutos. Al final, los Rabalik se rindieron. No al núcleo, no a la alianza, sino a nosotros, a los supervivientes que intentaron borrar. La limpieza llevó días. Quemamos sus banderas, desmantelamos sus armas, convertimos sus cuarteles en enfermerías. Les dimos nombres a los muertos, tallamos sus historias en el acero. Nos aseguramos de que la galaxia nunca olvidara lo que los Rabalik hicieron. Lo que nosotros hicimos. Como un puñado de humanos rotos, desangraron a monstruos desde la órbita e hicieron que las estrellas recordaran una verdad. No se lastima a los humanos. La victoria es algo extraño. No se siente como un desfile o una ovación. Se siente como el silencio. Como sentarse en una habitación que solía resonar con gritos y no oír nada más que tu propia respiración. En eso se convirtió la estación Dorian después de que terminó la purga. No una ciudad, no un campo de batalla, solo una tumba llena de fantasmas y supervivientes que aún no estaban seguros de cuál de los dos eran. Habíamos ganado, pero no me sentía como un vencedor. El núcleo llegó 3 días tarde. Su nave insignia entró en órbita como un invitado que se perdió el funeral. No fue una operación de rescate. Fue una limpieza, una misión de control de daños. Trajeron burócratas, cámaras y declaraciones cuidadosamente redactadas. Trajes y soldados que pasaban por encima de escombros y cuerpos como si estuvieran pisando charcos de lluvia. Hicieron preguntas, intentaron escribir informes, intentaron entender cómo la estación Dorian pasó de ser un centro comercial a una zona de guerra en menos de 2 semanas. No les respondí. No merecían respuestas. No vinieron cuando murió la primera médica. No vinieron cuando desapareció el primer niño. No vinieron cuando les suplicamos que reconocieran la regla que tallamos en sangre y fuego: no se lastima a los humanos. Miraron los letreros que pintamos en las paredes, los lemas que gritamos en los pasillos, los memoriales que soldamos con chatarra y armaduras rotas, y preguntaron por qué no seguimos el protocolo. ¿Protocolo? Esa palabra ahora sabía a ceniza. No éramos héroes. Solo éramos los que no murieron. Cada sector que pasábamos tenía un nuevo nombre ahora. El sector A se convirtió en la Guardia de Lee. El sector H fue renombrado el Callejón de las Cenizas, por las familias quemadas en los bombardeos. El sector D se llamó No Más Silencio. Hicimos placas con restos de cascos. Convertimos los cascos caídos en lápidas. Cosimos estandartes que decían Nunca Más y los colgamos de techos todavía medio derrumbados. Los Rabalik no volverían. Ni aquí. Nunca. Nos aseguramos de ello. Algunos humanos querían justicia, juicios, tribunales, salas de audiencias. Pero no fue eso lo que les dimos a los prisioneros Rabalik. Les dimos recuerdos. Les hicimos fregar los nombres de sus víctimas en los suelos de sus propias literas. Les hicimos mirar fotos de las personas que mataron. Les hicimos escuchar las historias de los supervivientes, la madre que cargó a su bebé muerto durante 3 días, el adolescente que tuvo que quemar una habitación llena de cuerpos porque nadie más tenía la fuerza. Luego los dejamos vivir. No porque lo merecieran, sino porque dejarlos caminar por el mundo sabiendo que no lograron borrarnos era un castigo más profundo que cualquier cuchilla podría infligir. Fueron enviados fuera del planeta, despojados de sus rangos, su idioma prohibido en la estación Dorian, exiliados de las rutas comerciales, marcados. Al núcleo no le gustó. A nosotros no nos importó. La primera niña nacida después de la guerra se llamó Fe. La sostuve una vez, pequeña, arrugada, gritando, pero viva, y lloré. No porque estuviera triste,
sino porque por primera vez en semanas, recordé lo que se sentía proteger algo en lugar de vengarlo. Querían que me fuera. El núcleo me ofreció reubicación, un nuevo comienzo, una jubilación tranquila en un planeta certificado por el núcleo con un nombre falso y un estipendio mensual. Dijeron que me lo había ganado. Les dije que se atragantaran con él. Mi lugar estaba aquí, con las cenizas, con los supervivientes, con la gente que nunca tuvo la opción de huir. Pasaron los años. Reconstruimos la estación a mano. Sin contratistas, sin financiación del núcleo. Cableamos luces con drones recuperados, reciclamos placas de naves para parchear paredes, cultivamos en habitaciones que alguna vez albergaron ejecuciones. Enseñamos a los niños a luchar, a pensar, a recordar. No a odiar, sino a estar preparados. Porque si hay algo que he aprendido en todo esto, es que la paz nunca es permanente. Siempre hay otro imperio, otro enemigo, otra mano extendiéndose hacia la garganta de un humano, pensando que nadie la detendrá. Pero ahora lo saben mejor, porque les mostramos lo que sucede cuando rompes la única regla que siempre importó. No se lastima a los humanos. A veces, por la noche, todavía camino por los viejos corredores, los que ya nadie usa. Ahora están en silencio. Las luces parpadean, el aire zumba y las sombras todavía guardan recuerdos. Pero no me asustan, porque sé que nos ganamos este silencio con sangre, con agallas, con el tipo de dolor que no se desvanece. Se marca a fuego en tu alma. Y cada vez que veo a un niño riendo en uno de esos pasillos, sé que valió la pena. Cada bala, cada cicatriz, cada grito. Y si vuelven, quienes quiera que sean, por grandes que sean sus flotas o afiladas sus garras, descubrirán que no hemos olvidado. No olvidamos el dolor. No olvidamos a los muertos. No olvidamos la regla. Porque no es solo una advertencia. Es una promesa. No se lastima a los humanos. O desearás no haber sabido nunca lo que significa intentarlo. Nunca planeé vivir tanto tiempo. Después de todo, la guerra, la sangre, los gritos resonando en cada rincón de la estación Dorian, no esperaba seguir respirando una década después. Pero aquí estoy, más viejo, más lento, todavía aquí, y todavía vigilando. Ahora lo llaman la línea de fuego, el corredor cerca del muelle de atraque Gamma, donde hicimos nuestra última resistencia, donde quemé el último estandarte Rabalik y clavé una lámina de acero en el mamparo con una frase tallada en letras rotas y profundas: no se lastima a los humanos. La gente todavía se detiene allí. Viajeros nuevos, niños nacidos después de la guerra. Algunos la tocan como si fuera sagrada. Algunos simplemente la miran. Unos pocos se ríen. Los jóvenes siempre lo hacen. No lo vivieron. No cargaron cuerpos por los pasillos ni limpiaron la sangre de las caras de los niños. No gritaron a las paredes cuando los médicos decían que no quedaba nadie a quien salvar. No los culpo. La risa es una especie de victoria, incluso si quema un poco en el pecho. La estación Dorian es irreconocible ahora. Hay granjas en la cubierta 4. Cultivos reales, tierra importada de Luna Prime, tomates, arroz, incluso pollos. Ya no dependemos de paquetes de raciones. Hay una escuela en el antiguo comedor. La maestra es una mujer que una vez cosió heridas durante los tiroteos con hilo de cocina. Ahora enseña historia. Historia real. No la versión saneada del núcleo donde los Rabalik eran simplemente incomprendidos y los humanos provocaban inestabilidad. Nuestros libros no suavizan la verdad. Nombran a cada víctima, a cada luchador, a cada traición. Recuerdan. La estación se autogestiona ahora. Tenemos un consejo, no elegido, no nombrado. Solo gente que estuvo allí, supervivientes, hacedores, gente que se ganó el derecho a hablar porque sangró a nuestro lado. No hay moneda, no hay militares, solo deber. Y una regla impresa sobre cada escotilla de salida y dentro de cada caja de suministros: no se lastima a los humanos. Ni una sola vez. Algunos visitantes nos llaman brutales. Susurran detrás de los visores de cristal sobre cómo todavía entrenamos a nuestros hijos para luchar incluso en tiempos de paz. Sobre cómo mantenemos los cascos de los enemigos caídos en exhibición, agrietados y oxidados,
alineados en filas silenciosas en la cámara conmemorativa. Dicen que somos demasiado intensos, demasiado fríos, demasiado peligrosos. Pero no estaban aquí cuando el aire sabía a muerte. No estaban aquí cuando el núcleo nos dejó pudrirnos. No vieron a sus vecinos ser linchados en la oscuridad. No sostuvieron la mano de una madre mientras nos suplicaba que quemáramos el cuerpo de su hijo muerto antes de que las ratas lo alcanzaran. Nosotros recordamos, y eso los incomoda. Bien, una vez al año celebramos la caminata silenciosa. Sin discursos, sin música, solo todos los humanos de la estación caminando descalzos desde el sector H hasta el sector D lleva horas. No llevamos armas, ni luces, solo nombres. Cada persona lleva un nombre colgado del cuello. Un nombre de alguien que no sobrevivió. Un nombre que no está en los archivos del núcleo. Un nombre que solo existe porque alguien se negó a dejarlo desaparecer. Caminamos. Lloramos. Recordamos. Y cuando llegamos al final, todos colocamos los nombres en la pared y susurramos la promesa de nuevo. Nunca más. No es una oración, es una amenaza. Vivo cerca de la vieja cubierta de servicio ahora. Un camarote pequeño, tranquilo, limpio. Hay una llave inglesa oxidada sobre mi cama. La misma que usé el día que detuve a esos matones Rabalik de golpear a ese niño. Ahora está doblada. Inútil. Pero la guardé. Un recordatorio. A veces, el arma más fuerte es la primera que agarras cuando nadie más se mueve. Ese niño, ya ha crecido. Más alto que yo. Dirige los protocolos de seguridad en las esclusas exteriores. Todavía me llama viejo. Todavía me visita una vez a la semana con una botella de whisky sintético y demasiadas preguntas. Cree que estoy lleno de sabiduría. No lo estoy. Solo recuerdo lo que cuesta el silencio. No duermo mucho. Algunas noches los gritos vuelven. La estación cruje como solía hacerlo durante los bombardeos. Mis manos tiemblan, buscando un rifle que no he sostenido en años. Pero cuando abro la puerta ahora, es diferente. Es solo el viento a través de los conductos reciclados. Solo silencio. Paz. Y respiro de nuevo. Porque sé por qué está en silencio. Porque sé lo que costó. Una vez vino un embajador del núcleo. Traje, zapatos pulidos, equipo de seguridad y todas las sonrisas falsas habituales. Quería discutir la reconciliación, quería comenzar el proceso de sanación. Dijo que el núcleo estaba listo para restablecer la diplomacia con la estación Dorian. Lo dejé hablar. Luego lo llevé al nivel del viejo horno donde solíamos incinerar los cuerpos no identificables, donde el hollín todavía mancha las paredes sin importar cuánto freguemos. Dejó de hablar por entonces, solo miró el negro, los nombres quemados en las baldosas. Le dije, ya nos curamos solos. Sin ustedes. Se fue al día siguiente. No regresó. Nadie del núcleo lo ha hecho desde entonces. Lo preferimos así. De vez en cuando, alguien todavía rompe la regla. Un comerciante empuja a un niño humano en una fila. Un turista escupe en una placa. Un forastero borracho piensa que ahora somos blandos. No usamos juicios. No usamos cárceles. Usamos esclusas. Aprenden. Pero esta no es una historia sobre venganza. Ya no. Es una historia sobre la memoria, sobre la supervivencia, sobre cómo una especie que una vez fue llamada frágil, primitiva, emocional, indisciplinada, se convirtió en la pesadilla que le enseñó a la galaxia una lección que nunca olvidará. Puede que amemos más lento. Puede que confiemos más fácil. Puede que perdonemos por más tiempo, pero lastima a uno de los nuestros, solo a uno, y haremos que las estrellas caigan sobre tu cabeza. Moriré pronto. Lo sé. No en batalla, no en el fuego. Solo un viejo con demasiadas cicatrices y demasiados fantasmas. Y está bien, porque moriré en un lugar que construimos con sangre, huesos y fuerza de voluntad. Y cuando me vaya, sé que dirán las palabras de nuevo, como las dije yo 1000 veces. Como todos las dijimos cuando no quedaba nada más a lo que aferrarse. Solo una regla, una verdad, una advertencia eterna tallada en fuego y agallas.